One of the mysteries of Britain's ancient Stonehenge. 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 El mito y la leyenda siempre han rodeado sus orígenes. Se le ha llamado tanto un lugar de curación como un sitio de sacrificios humanos. Una civilización desconocida que vivió justo aquí, de la edad de bronce. Hay una piedra en Inglaterra que lleva 4.500 años guardando un secreto, y hace apenas unos meses, una inteligencia artificial lo destapó en cuestión de horas. No fue un arqueólogo, no fue un historiador, fue una máquina, analizando millones de puntos de datos, la que se topó con algo que no debería estar ahí. Matemáticas que no existían todavía. Sonidos diseñados con una precisión que hoy en día costaría reproducir. Y una contradicción tan extraña que ha dejado a más de un investigador sin saber qué responder. Porque lo que encontraron no fue la confirmación de lo que ya sabíamos sobre Stonehenge. Fue la prueba de que casi todo lo que creíamos saber estaba incompleto. Quédate, porque en los próximos minutos te voy a mostrar exactamente qué vio esa inteligencia artificial, por qué nadie logra explicarlo del todo, y por qué la respuesta podría cambiar la forma en que entendemos a nuestros propios antepasados. La historia que todos conocemos. Stonehenge se levanta en la llanura de Salisbury, al suroeste de Londres, un círculo de piedras colosales que ha desconcertado a generaciones enteras. Sus bloques de arenisca, algunos de más de 9 metros de altura y 25 toneladas de peso, fueron levantados hace unos 4.500 años, mucho antes de que se terminaran las grandes pirámides de Egipto, mucho antes de que existiera la rueda en las Islas Británicas, mucho antes de que se hablara de una edad de bronce propiamente dicha. La versión oficial que aprendimos en la escuela suena así. Comunidades neolíticas, movidas por creencias religiosas y una organización social sorprendente para su época, tallaron estas piedras con picos de asta de ciervo y martillos de piedra. Arrastraron los bloques más pequeños, las llamadas piedras azules, desde una cantera en Gales situada a casi 240 kilómetros de distancia. Las levantaron con rampas de tierra y cuerdas trenzadas, y con el tiempo terminaron orientando el conjunto hacia la salida del sol en el solsticio de verano. Es una historia bonita. Es también, según ingenieros modernos que han intentado replicar el proceso, una historia que roza lo imposible. Mover un bloque de 25 toneladas sin maquinaria, sin metal y sin vehículos con ruedas sigue siendo, incluso hoy, un desafío logístico serio. Así que cuando un equipo internacional de investigadores anunció que iba a escanear cada centímetro del monumento con tecnología de última generación, la comunidad científica prestó atención. La máquina que vio lo que nadie había visto. El proyecto combinó radar de penetración terrestre, escaneo láser de alta resolución, fotografía aérea con drones y fotogrametría tridimensional. El resultado fue una réplica digital completa de Stonehenge, capaz de registrar irregularidades de superficie más pequeñas que 1 milímetro. Cada marca de herramienta, cada grieta, cada piedra caída o enterrada, quedó documentada con un nivel de detalle que ningún ojo humano podría alcanzar solo con una lupa y una libreta. Pero el verdadero giro llegó cuando ese océano de datos se entregó a redes neuronales entrenadas para reconocer patrones de talla, de acústica y de geometría en construcciones antiguas. La idea era simple, dejar que el algoritmo encontrara relaciones que un ser humano, limitado por el tiempo y por sus propias expectativas, podría pasar por alto. Y lo que encontró la máquina terminó incomodando a más de una persona en esa sala. Hallazgo 1. Técnicas de talla que no deberían coincidir. El análisis de superficie identificó al menos 5 técnicas distintas usadas para dar forma a las grandes piedras de arenisca. 4 de ellas encajaban perfectamente con lo que ya se sabía del Neolítico británico. Golpes repetidos con percutores de piedra, pulido progresivo, desbaste por fricción. Nada fuera de lo común. La quinta técnica fue la que llamó la atención de todo el equipo. En ciertas superficies, especialmente en los dinteles que coronan las piedras verticales y en las uniones tipo espiga y ranura que las encajan entre sí, el escaneo reveló curvaturas con una desviación menor a 2 milímetros a lo largo de tramos de más de 2 metros. Para lograr eso sin instrumentos de medición modernos, hace falta algo más que paciencia. Hace falta un método repetible, algo parecido a un estándar de fabricación.
Cuando el sistema comparó esas marcas con miles de ejemplos de talla neolítica documentados en toda Europa, no encontró una sola coincidencia cercana. 0. La conclusión que planteó el equipo fue cautelosa, pero inquietante. O existió una técnica de tallado que todavía no hemos identificado, o los constructores manejaban nociones de medición y planificación, que, según los libros de historia, no deberían aparecer hasta 2000 años más tarde. Hallazgo 2. Un monumento que fue diseñado para sonar. Durante años, algunos investigadores especializados en arqueoacústica sospecharon que Stonehenge no solo se veía imponente, sino que también sonaba distinto a cualquier otro espacio abierto. El análisis con inteligencia artificial confirmó esa sospecha y fue mucho más allá. El algoritmo detectó que la disposición y la forma de las piedras generan un fenómeno conocido como interferencia constructiva. Las ondas sonoras rebotan entre los bloques y se amplifican en frecuencias muy concretas, especialmente entre los 95 y los 120 hercios, el rango típico de una voz masculina grave o de un tambor grande. Mediante modelos acústicos digitales, el equipo reconstruyó cómo habría sonado el interior del círculo hace 4500 años, cuando todas las piedras seguían en pie. El resultado, según describieron, se asemejaba al efecto de una sala de conciertos diseñada expresamente para envolver al oyente en sonido. Lo llamativo no es solo que el efecto exista, sino lo frágil que resulta. Desplazar una sola piedra, apenas 1 metro basta para el fenómeno se rompa por completo. Los cálculos del propio sistema estimaron que la probabilidad de que esa configuración acústica surgiera por pura casualidad es inferior a 1 entre 10.000. Dicho de otra forma, para que Stonehenge sonara así, alguien tuvo que planearlo con una precisión que hoy asociamos a la arquitectura acústica profesional, no a comunidades de agricultores neolíticos. Hallazgo 3. Geometría que se adelanta a su propia historia. Si la acústica ya resultaba difícil de explicar, lo que vino después complicó aún más el panorama. Al mapear la posición exacta de cada piedra, en pie o caída, el sistema encontró relaciones geométricas que se repetían una y otra vez en distintos sectores del monumento. Triángulos rectángulos con lados en proporción 3, 4 y 5. Esa relación es la misma que describiría, formalmente, el teorema que hoy lleva el nombre de Pitágoras, unos 2000 años después de que se levantara Stonehenge. No se trató de una coincidencia aislada. El algoritmo identificó al menos 7 relaciones de este tipo, repartidas entre los círculos de piedra, los antiguos pozos conocidos como agujeros de Aubrey y las llamadas piedras de estación. Y por si fuera poco, la relación entre el diámetro y la circunferencia del círculo principal de areniscas arrojó un valor cercanísimo a 3,14, con una precisión que supera incluso a las aproximaciones que usaban los egipcios o los babilonios en la misma época. Los especialistas más cautos recuerdan algo importante. Si trazas un círculo con una cuerda y una estaca, es posible generar proporciones parecidas sin entender nada de trigonometría. Es un argumento razonable, pero no explica del todo por qué esas proporciones aparecen repetidas, de forma consistente, en múltiples elementos del sitio, como si respondieran a un plan y no a la casualidad de un método de trazado básico. Hallazgo 4. Un calendario escondido en la luna. La alineación con el amanecer del solsticio de verano es, probablemente, el dato más conocido sobre Stonehenge, pero según el análisis, esa alineación es apenas la superficie de algo mucho más complejo. Al reconstruir digitalmente el cielo nocturno, tal como se habría visto sobre la llanura de Salisbury hace 4 milenios y medio, el sistema encontró que la disposición de las llamadas piedras de estación, 4 bloques colocados formando un rectángulo alrededor del círculo principal, coincide con las posiciones extremas del ciclo lunar de 18 años y 7 meses. Un fenómeno astronómico tan lento que hace falta observar el cielo de manera continua durante casi 2 décadas, para siquiera notar que existe. Trazar un círculo con una cuerda es una cosa. Registrar el comportamiento de la luna durante 20 años, identificar un patrón y luego traducirlo en piedra con precisión suficiente para que siga siendo verificable hoy, es otra completamente distinta. Este hallazgo es, para muchos investigadores, el más difícil de descartar como simple coincidencia, porque exige observación sistemática, memoria colectiva
y una intención de dejar constancia de ese conocimiento para quienes vinieran después. Hallazgo 5. El enigma que invierte toda la lógica. Aquí es donde la historia da un giro que incomoda incluso a quienes llevan décadas estudiando el sitio. Al analizar el desgaste, las marcas de herramienta y las técnicas usadas en distintas fases de construcción, el sistema logró establecer una cronología relativa. ¿Qué piedras se colocaron primero y cuáles se añadieron o modificaron después? Lo esperable sería encontrar una evolución, técnicas toscas al principio, mayor refinamiento con el paso de los siglos, tal como ocurrió con las pirámides egipcias o con la arquitectura griega, que se fue perfeccionando generación tras generación. En Stonehenge sucede justo lo contrario. Las piedras más antiguas, las del primer círculo y las estructuras trilíticas erigidas hacia el año 2500 antes de nuestra era, muestran la mayor precisión, las uniones más ajustadas y las alineaciones astronómicas más exactas. Son, precisamente, las piedras responsables del fenómeno acústico y de las relaciones geométricas más sorprendentes. Las modificaciones posteriores, realizadas a lo largo de los siglos siguientes, muestran una calidad decreciente, tallas más burdas, encajes menos precisos, alineaciones que se van desviando poco a poco. Para cuando el monumento recibe sus últimas intervenciones, alrededor del año 1600 antes de nuestra era, la diferencia con el trabajo original es evidente. Es como si quienes construyeron la primera fase hubieran manejado un conocimiento que las generaciones posteriores fueron perdiendo, generación tras generación, sin lograr recuperarlo del todo. No es una historia de aprendizaje progresivo. Es una historia de erosión, de algo que se sabía y que, poco a poco, se dejó de saber. Hallazgo 6. Piedras que viajaron sin una sola cicatriz. El transporte de estos bloques sigue siendo, quizás, el misterio más discutido de todos. Las areniscas provienen de canteras situadas a unos 40 kilómetros al norte. Las piedras azules recorrieron una distancia mucho mayor desde colinas galesas. El relato tradicional habla de troncos usados como rodillos, cuerdas gruesas y una enorme cantidad de mano de obra coordinada. El problema, según el análisis tridimensional, es que muchas de estas piedras no tienen una forma regular. Presentan protuberancias, salientes y secciones irregulares que, en teoría, deberían haber sufrido daños durante un traslado tan largo sobre terreno accidentado. Las simulaciones físicas ejecutadas por el sistema calcularon una probabilidad superior al 90% de que estos bloques se hubieran volcado, atascado o dañado seriamente durante el transporte con los métodos propuestos habitualmente, y sin embargo, el escaneo no muestra prácticamente ningún signo de ese desgaste. Las superficies talladas conservan bordes definidos, como si el trabajo de talla se hubiera realizado después de que la piedra ya estuviera en su posición final, algo difícil de sostener porque parte de esos detalles se encuentran en zonas que habrían sido casi inaccesibles una vez la piedra estuviera erguida. La otra posibilidad, la que más preguntas abre, es que los constructores contaran con algún método de transporte capaz de proteger la piedra durante el traslado, un método que todavía no hemos logrado identificar ni reproducir. Hallazgo 7. Piedras elegidas, no encontradas. Las piedras azules merecen un capítulo aparte. El análisis químico confirmó que no procedían de un único afloramiento conveniente, sino de varios puntos distintos repartidos por las colinas galesas. Alguien, hace miles de años, recorrió ese territorio, identificó bloques específicos y decidió transportar solo esos, dejando de lado otros que estaban mucho más cerca y habrían sido igual de útiles para levantar un muro o un círculo cualquiera. ¿Por qué elegir precisamente esas piedras? Algunos apuntan a sus propiedades sonoras. Al golpearlas, producen un tañido metálico particular. Pero el sistema detectó además pequeñas variaciones en el campo geomagnético local, del orden de un par de nanoteslas, asociadas a la disposición específica de estas piedras azules. Es una variación mínima, apenas detectable con instrumentos modernos, lo que hace todavía más difícil explicar cómo un grupo humano sin esos instrumentos pudo haberla notado, y por qué habría decidido que merecía el esfuerzo de trasladar piedras concretas a lo largo de 150 kilómetros. Lo que sigue enterrado, el radar de penetración terrestre y los datos de escaneo aéreo,
revelaron algo más. La zona alrededor del círculo de piedras está salpicada de estructuras que jamás se han excavado por completo. Además de los conocidos agujeros de Aubrey, el sistema identificó más de 200 fosas, pozos y otras marcas subterráneas, organizadas en patrones geométricos que resultan invisibles a simple vista. Stonehenge, según esta lectura, no era un monumento aislado, sino el punto central de un paisaje ceremonial mucho más amplio, que se extiende por varios kilómetros cuadrados. Algunas de las elevaciones y depresiones del terreno circundante no parecen del todo naturales. Presentan indicios de haber sido modificadas deliberadamente, en una escala de movimiento de tierra que implicaría miles de personas trabajando durante años, únicamente para preparar el paisaje antes de levantar la primera piedra. Cuando se combina esta información con el análisis acústico, aparece una idea todavía más audaz. Ciertos accidentes del terreno parecen orientados a canalizar el sonido desde puntos alejados hacia el centro del círculo, donde las piedras lo amplificarían. Alguien de pie fuera del monumento, tocando un tambor o entonando un cántico, podría haber generado un sonido que llegara al centro con una intensidad casi sobrenatural para quienes estuvieran dentro. La voz del escepticismo. Sería injusto presentar todo esto como una verdad cerrada. Por cada patrón detectado por la inteligencia artificial existe, al menos, una explicación más prudente. Sobre la geometría, se recuerda que trazar círculos con cuerdas puede producir proporciones similares a las pitagóricas, sin que exista ningún conocimiento matemático abstracto detrás. Sobre la acústica, se señala que cualquier disposición circular de piedras altas genera algún tipo de eco o resonancia, y que ese efecto pudo haberse descubierto por accidente después de construido el monumento, no haber sido buscado desde el principio. Sobre la caída en la calidad de la talla con el paso del tiempo, algunos plantean que el propósito del sitio pudo cambiar. Quizás las generaciones posteriores valoraban más la continuidad simbólica de mantener el lugar que la perfección técnica de sus antepasados. Y sobre la datación, conviene ser claros. El radiocarbono sigue siendo un método extremadamente confiable, y múltiples pruebas independientes ubican la construcción principal entre el año 2500 y el 2000 antes de nuestra era. Ninguna anomalía en una marca de herramienta debería, por sí sola, hacer tambalear esa certeza. Son objeciones razonables. Pero incluso los investigadores más escépticos reconocen que la suma de todos estos hallazgos, la precisión imposible, la acústica calculada, la geometría repetida, el ciclo lunar codificado, el transporte sin daños, la selección deliberada de piedras concretas, resulta más difícil de explicar en conjunto que cada anomalía por separado. Entonces, ¿qué era realmente Stonehenge? La interpretación tradicional lo describe como un templo, un lugar de culto vinculado a los solsticios y al recuerdo de los ancestros. Nada de lo que encontró la inteligencia artificial contradice esa idea de fondo, pero sí sugiere que el monumento cumplía funciones mucho más ambiciosas al mismo tiempo. Algunos investigadores plantean que pudo funcionar como un espacio de sanación, un destino de peregrinación para personas que buscaban alivio físico o espiritual, apoyándose quizás en sus efectos sonoros y en las leves variaciones magnéticas del entorno. Otros prefieren pensar en Stonehenge como una especie de calculadora astronómica primitiva, un dispositivo físico capaz de rastrear ciclos celestes y anticipar fenómenos como eclipses, lo que explicaría por qué se mantuvo y se modificó durante más de 1500 años, no como un templo estático, sino como un instrumento que se ajustaba y recalibraba con el tiempo. Existe incluso una lectura más inquietante. El ciclo lunar de 18 años y 7 meses que parece estar codificado en el monumento influye sobre las mareas, y las mareas, a su vez, se relacionan con patrones climáticos extremos. Si Stonehenge permitía anticipar los momentos de mayor variación de ese ciclo, combinados con las observaciones solares y estelares, el conjunto podría haber funcionado como un sistema de alerta temprana frente a fenómenos naturales severos. No un lugar para rezar al sol, sino una manera de dejar grabado en piedra un conocimiento que, de perderse, podría costar vidas. Esta idea no resulta tan descabellada si se observa el contexto más amplio. Göbekli Tepe, en Turquía,
construido miles de años antes, también parece incorporar referencias astronómicas relacionadas con eventos catastróficos. El disco celeste de Nebra, hallado en Alemania, registra fenómenos vinculados a cambios estacionales. Newgrange, en Irlanda, comparte con Stonehenge alineaciones solares y particularidades acústicas. Carnac, en Francia, alinea miles de piedras siguiendo patrones geométricos deliberados. Tal vez no se trate de proyectos aislados de culturas sin contacto entre sí, sino de fragmentos de una tradición mucho más extendida por la Europa neolítica, la costumbre de registrar en piedra un conocimiento astronómico que debía sobrevivir aunque la memoria de quienes lo poseían se perdiera con el tiempo. Apenas una fracción del yacimiento se ha excavado de forma completa. La mayor parte del terreno permanece intacto por razones de conservación, protegido como patrimonio de la humanidad. Lo que el radar y el láser han mostrado hasta ahora son solo indicios. Estructuras enterradas, pasajes que nunca se han abierto, patrones que apenas empezamos a interpretar. Cada nueva generación de tecnología de escaneo promete ver un poco más profundo, un poco más claro. Y con cada avance, la posibilidad de que sigamos subestimando a quienes levantaron estas piedras se vuelve más difícil de ignorar. Durante mucho tiempo hemos pensado en el Neolítico como el amanecer de la civilización, personas aprendiendo a cultivar, a establecerse, dando sus primeros pasos hacia sociedades más complejas. Pero lo que muestra este análisis no encaja del todo con la imagen de simples agricultores construyendo un monumento a base de esfuerzo bruto. Encaja mejor con la idea de una comunidad que manejaba, aunque fuera de forma parcial o heredada, un conocimiento matemático, astronómico y acústico que, según nuestros propios modelos históricos, no debería haber existido todavía. ¿Fueron innovadores adelantados a su tiempo o guardianes de un saber más antiguo que ellos mismos ya no comprendían del todo? Es la pregunta que queda abierta. Y tal vez esa sea la verdadera lección de Stonehenge. No que sepamos menos de lo que pensábamos sobre el pasado, sino que todavía nos queda muchísimo por descubrir sobre lo que nuestros antepasados sí llegaron a saber. Si esta historia te dejó pensando, no eres el único. Cada vez que la tecnología moderna se asoma a estos monumentos, encuentra más preguntas que respuestas. Y esa es exactamente la clase de misterios que exploramos aquí, semana tras semana. Si quieres seguir descubriendo los enigmas que la ciencia y la inteligencia artificial están destapando en los rincones más antiguos del planeta, suscríbete a WISE, activa la campanita para no perderte el próximo video y cuéntame en los comentarios, ¿crees que Stonehenge fue construido por manos sabias que ya empezaban a olvidar o todavía nos falta encontrar la pieza que lo explique todo? Nos vemos en el próximo video.